Los tiempos de antes siempre fueron mejores. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ventaja Podcast, el podcast en donde hablamos de principios, estrategias y tácticas para los negocios tradicionales, online y startups. El día de hoy vamos a seguir con nuestro ciclo de falacias lógicas y hoy toca la casualidad falsa. Si tienes alguna duda o comentario, entra a ventaja.com.mx/contacto y házmelo llegar por medio del formulario. Esta falacia lógica es una de ellas que usamos muy en el día a día y que nos damos cuenta de ella sobre todo con los demás, que la identificamos muy bien, pero es un poco complicado darnos cuenta de cuando nosotros la estamos aplicando. Y sobre todo que es algo contra lo que estamos trabajando como seres humanos, a esta mente colectiva y esta búsqueda de conocimiento constante. Y de lo que estamos hablando es de la casualidad falsa. Y es que aquí lo que tenemos que hacer es no asegurar que algo es la causa porque simplemente ocurrió antes. Esto también se le conoce como post hoc ergo propter hoc. Por ejemplo, podemos usar lo siguiente como ejemplo. El que yo te diga que he ido a un especialista en telepatía para que con sus poderes mi padre se cure del cáncer. Y ahora mi padre ha tenido una remisión importante de su cáncer. Por lo tanto, la especialista en telepatía hizo que mi padre se curara del cáncer. Digo, mi padre no tiene cáncer, pero es un ejemplo en el cual es hasta cierto grado absurdo. Para empezar por la profesión, o sea, la telepatía es una habilidad, pero no necesariamente tiene una función médica o una consecuencia médica. Bueno, si existiera o si tuviéramos una evidencia comprobable y replicable. Que acuérdate que aquí en Ventaja Podcast hablamos mucho acerca del método científico y de que tenemos que tener metodologías para probar las cosas. Y a veces la casualidad falsa suele estar muy inmersa en grandes argumentaciones, que a lo mejor lo decimos al principio y llegamos hasta 20, 30 minutos o quizás hasta 1, 2, 3 horas después y usamos lo contrario, o sea, usamos esta casualidad falsa. Tratamos de correlacionar los eventos nada más porque sucedieron antes. Y esto es una cuestión que no nos permite tener evidencias, que no nos acerca a la metodología científica, al poder replicar nuestros esfuerzos, a que solamente estemos relacionando cosas sin sentido. Por ejemplo, recientemente en un terremoto que hubo aquí en México, hubo un señor que estaba diciendo que los terremotos estaban relacionados con las tormentas solares. Y bueno, si uno empieza a correlacionar datos a lo loco, siempre vamos a encontrar algún punto en común. Pero eso no quiere decir que eso sea su causa y que no es replicable, porque entonces estaría creando un modelo que pudiera hacer una predicción de cada uno de los terremotos, y cosa que no ha logrado. O sea, que siempre como mucha gente dice, bueno, esta vez no sucedió, pero la próxima sí. Y entonces, bueno, así nos podemos llevar la vida. Y debido a que dos fenómenos han ocurrido a la vez o en secuencia, se ha asumido que uno es causa del otro. Se ha establecido la relación de causalidad basándose solo en la coincidencia de los acontecimientos, cuando en realidad pueden estar en juego otros factores. Y es una falacia lógica porque la causalidad no tiene por qué depender de la correlación. Esto sucede muchísimo en los negocios. Decimos, es que ahora sí cerramos esta venta porque le llamamos a las 2 de la tarde. Bueno, ¿y cuáles son tus otros factores? ¿Tenías otra actitud? ¿Usaste otro tono de voz? ¿Te vestiste diferente? ¿Te pasó algo en el día anterior? Necesitamos reunir todas las variables y así poder ir creando modelos. Lo primero que tenemos que hacer es generar esta estadística o esta recolección de datos para que tomemos decisiones basadas en los datos y entonces experimentar para ver si esto lo podemos replicar. Y ya que lo podemos replicar, entonces tenemos que optimizarlo. Y ya optimizado, entonces lo vamos mejorando día a día. Esta falacia lógica es bastante sencilla de asimilar, pero es difícil de parar. Así que aquí el ejercicio es que tengas mucha conciencia para cuando estás argumentando y cuando estás haciendo
alguna comunicación, ya sea con tus clientes, colaboradores o proveedores o tus comunidades cercanas a tu negocio, para que no incurras en esta falacia y no tengas solamente un argumento de esto sucedió antes y entonces es verdad. Y entonces es verdad el evento que sucedió después. En el próximo episodio hablaremos de cómo crecer una recaudería o verdulería. Bueno, ventajosos, esto es todo por hoy. Antes de terminar, sigue la conversación. ¿Tú crees en las casualidades? Recuerda dejar tu comentario en tu plataforma favorita. Al darle like en iVoox y YouTube y dar 5 estrellas en iTunes, ayudas a otros a encontrar el podcast. Y recuerda, rífate como los grandes.